Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ha dado otra vuelta imaginaria sobre su eje y naturalmente sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Pero los acontecimientos que tienen repercusión a escala planetaria también a veces hacen epicentro en nuestra latitud. Así que hoy vamos a tener una ocasión privilegiada para contribuir al tema que está latente en el ámbito de la República Bolivariana de Venezuela y en no pocas repúblicas hermanas de la Patria Grande, es decir, el tema de la energía. Y concretamente tenemos como invitado, y el privilegio de disponer de su tiempo al menos por una hora, al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, doctor Ali Rodríguez Araque, viejo amigo de este programa y hombre curtido en muchas batallas, metafóricas y reales, ahora en el campo de la política, y nada menos que con esta papa caliente del tremendo consumo de energía eléctrica que tenemos y una demanda creciente en el país que se supone flota en un mar de elementos que generan energía. Bienvenido, ministro. Muy buenas noches, Walter. Las tenga usted. ¿Qué nos dice de esta situación en la que estamos inmersos? El mundo pelea, una parte por consumir más, otra parte por defender más nuestra única nave espacial. Las grandes potencias consumidoras se hacen las locas cuando les toca firmar Kioto y todos esos tratados están recibiendo lo que beisbolísticamente llamamos base por bola. ¿Cuál es la realidad actual en nuestra situación hoy, donde la crisis energética es tema permanente? Vale la pena un breve comentario sobre ese primer aspecto que estás abordando. Uno de los grandes debates que se plantean hoy en el escenario mundial es el del cambio climático. Y de acuerdo con la opinión de los científicos, ese cambio climático que está provocando ya tantas catástrofes en el mundo, periodos de sequía muy intensos, prolongados y cada vez más intensos, la temperatura ha subido ya unos 2 grados en el mundo, seguidos por en el norte por grandes nevadas, heladas a veces. Viene la primavera, las grandes inundaciones, como lo hemos presenciado en distintos programas. En parte tú los has sacado por tu extraordinario programa. Igualmente en el sur grandes inundaciones, las hemos padecido en Venezuela, todavía estamos pagando las consecuencias. Consecuencia del cambio climático, eso tiene que ver muy directamente con el derroche de energía. Por eso hay una campaña cada vez más intensa en el mundo por hacer más eficiente uso de la energía, lo que se llama mejorar el coeficiente energético mundial. De manera que podamos contribuir todos a corregir esto que amenaza incluso la vida humana en el planeta. Y aun cuando no ocurra este hecho tan dramático, está cada vez creando mayores dificultades. Bueno, los grandes tornados en Estados Unidos que han destruido poblaciones enteras. Es decir, el mundo está caracterizado, entre otras tragedias, por este problema del cambio climático. Incluso hay cosas que no se subrayan mucho. Las inundaciones de toda la cuenca del Mississippi han afectado una central nuclear. Efectivamente. Por decir algo de lo cual se barre bajo la alfombra. Sí. Venezuela ha suscrito compromisos internacionales en esta materia. Venezuela tiene el orgullo de haber suscrito el protocolo de Kioto, mientras, por ejemplo, Estados Unidos se negó sistemáticamente a firmarlo. Y en todos los escenarios mundiales, y ese rol le ha correspondido a jugarlo al presidente Hugo Chávez, se ha defendido a capa y espada el suscribir acuerdos que conduzcan a la mejora del cambio climático, del clima en general, del ambiente en general. De manera que tenemos una obligación ética en ese sentido, compromisos internacionales. Ahora, ¿cómo se está comportando esto en el escenario interno? ¿Cómo está el cumplimiento de esos compromisos en el escenario interno? Comenzamos entonces por focalizar el punto que queremos abordar esta noche y que seguramente es el que interesa a los televidentes. El año pasado, como sabemos, se produjo el más largo y más intenso verano en la historia de Venezuela.
que provocó un efecto significativo, delicado, en lo que es la principal fuente de generación de electricidad en el país, la presa del Guri, pero no solo en ella, sino también en otras embalses de agua. El que reflejaba más claramente la situación fue el de la Honda, allá en San Agatón. La imagen esa, recuerdas, de la iglesia, cuando estaba lleno completamente, cubierto, apenas se veía la cruz. Luego, como fue no era ningún poema sinfónico del surrealismo. Sí. Era la catedral sumergida, apareció sobre la superficie. No era la catedral, era una iglesia de pueblo, pero fue igualmente dramático, ¿no? Sí, pero ilustraba muy bien lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto eso ocurrió también en el Guri, la principal fuente energética del país. Fue necesario en esa situación dictar un decreto de emergencia, dictar un conjunto de medidas de ahorro de electricidad. Esas medidas produjeron un efecto positivo. Y el ejemplo más gráfico de lo que ocurrió fue Caracas. En Caracas se estableció una contribución especial para aquellos que consumían más de 800 kilovatios. Y eso se tradujo en una reducción del 12% del consumo de electricidad en Caracas. Pero ¿qué ocurrió? Apenas se suspendieron las medidas, se disparó inmediatamente la demanda al punto que a esta época del año ya se incrementó el consumo de electricidad en Caracas en 7.5%. Pero en principio el pueblo respondió bien. Excelentemente bien. Supongo que aquellas imágenes fueron suficientemente motivadoras, ¿no? Porque Sí. una represa donde quedó sumergido un pueblo y que aparezca de pronto la torre de la iglesia fue más que significativo. Pero la gente respondió bien. El problema es que el rebote viene cuando dijimos se acabó el problema y fue como la búsqueda de una compensación. Sí, bueno, porque además no olvidemos que en Venezuela copiamos mucho el modelo consumista norteamericano. La cultura venezolana del siglo XX, de mediados del siglo XX para acá, ha sido muy influida por la cultura consumista norteamericana. De manera que aquí hay un consumo excesivo de electricidad. Quiero enfatizar algo, porque se quiere especular con esto en ciertos sectores de los medios. Bueno, vamos al grano, esta es la El mayor oportunidad. consumidor de electricidad en Venezuela no es el pueblo. El sector social apenas representa el 6% del total de la electricidad que se consume en el país. Y estoy hablando de los que consumen 200 kilovatios o menos. El gran consumo y el derroche de electricidad en el sector residencial está entre los que consumen entre 500 o más kilovatios. En mi casa yo no llego a los 500 kilovatios. Es más, no llego a los 400 kilovatios. Y eso que en mi casa lamentablemente no hay gas y en consecuencia hay que cocinar con electricidad. Pero simplemente se trata de utilizar racionalmente la electricidad y creo que todavía yo puedo reducir un poco más el consumo de electricidad en mi casa. Es muy importante el hecho de que haya un grafismo comparado en los recibos, ¿no? Porque de ahí se notó realmente lo que se hizo para contribuir en aquel momento de crisis. ¿Es así? ¿Cómo hacemos para afrontar esta crisis? Sí. Pero quiero graficar lo que está ocurriendo. Las gráficas ¿Cómo no? ayudan mucho para que veamos. Estas columnas azules representan cómo estuvo la demanda de electricidad el año pasado, entre enero y diciembre. ¿Y qué está ocurriendo este año? En enero del año pasado teníamos una demanda de 15.502 megavatios. En enero de este año subimos aquí 15.782. En marzo estábamos, el año pasado, en 15.591. En febrero de este año estábamos en 15.940. En marzo, fíjate cómo se dispara, ¿no? Marzo del año pasado, 15.807 megavatios. Marzo de este año, 16.711 megavatios. Y vamos así subiendo al punto de que en junio estamos en 17.060 megavatios. Y de seguir esta tendencia, estaremos en 18.500 megavatios para octubre de este año, que es el pico de mayor consumo en Venezuela, cíclicamente, y seguiremos entonces ad infinitum si no establecemos políticas de
uso eficiente de la energía. ¿A qué se debe ese pico cíclico, habida cuenta de que estamos en el hemisferio norte? En este caso, generalmente la industria es muy activa para producir lo que no se va a producir en la época de largas vacaciones venezolanas, que comienzan en noviembre y toman la mayor parte de diciembre también. Entonces, y buena parte de enero algunos. Sí. Para los stocks, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, en el caso nuestro, es bueno destacar cuáles son los factores que están incidiendo en ese incremento de la demanda. Hay factores que podemos llamar estructurales y que son positivos. En primer lugar, ha mejorado significativamente la distribución del ingreso fiscal venezolano en esta última década. Si, por ejemplo, yo tengo aquí unas cifras... Es decir, somos víctimas de haber progresado económicamente. Efectivamente, aquí, por ejemplo, no sé si se puede enfocar y se puede ver. Sí se puede, tenemos Mire, Zoom. El ingreso fiscal entre el 88 y el 98 fue de 190.504 millones de dólares. Y el gasto social representó de esos 190.504 millones de dólares, 69.732 millones de dólares, lo que vale decir 36.6%. Estoy hablando de la década 1988-1998. ¿Qué ha ocurrido en la década de 2009? La primera década de gobierno del comandante presidente Hugo Chávez. El ingreso fiscal, que subió significativamente gracias a una correcta política petrolera, a 549.749 millones de dólares. Repito, 549.749 millones de dólares ingreso fiscal. Gasto social, 330.582 millones de dólares. Por ciento, 60% del gasto fiscal dedicado a mejorar las condiciones de vida de la población. Salud, educación, alimentación, etc. Es decir, no hay muchos países en el hemisferio que puedan presentar esa proporción. Creo que ninguno. Lo quise decir con atrevo a anestesia. afirmar que ninguno. Lo quise decir con anestesia, pero es que no hay ninguno. Es decir, en el gobierno del presidente Hugo Chávez se ha dedicado el 60% del ingreso fiscal al gasto social. En la década anterior, 36%. No estaba mal, pero, por favor. Sí, eso es campeonato mundial. Exactamente. Ya, tomemos en cuenta que además en esa década comenzó a bajar significativamente el componente del gasto social dentro del presupuesto nacional. Grecia ahora está por estallar con un atenazo en vez de un caracazo, precisamente porque están invirtiendo para servir la deuda, reduciendo el gasto social. Entonces, ese es el primer factor que ha influido en mayor demanda de electricidad, porque la gente entonces tiene cómo comprar mayor cantidad de electrodomésticos y aumenta el consumo doméstico real pues, y necesario. Eso no es nada criticable. Segundo factor que ha influido mucho en la demanda de este año. Primer trimestre de este año ha crecido la economía en 4.5%. Entonces, ese está confirmado el 4.5%. Cifra del Banco Central. Cifra del Banco Central. Primer trimestre. Primer trimestre. Mayor actividad industrial, mayor actividad comercial y, en consecuencia, mayor demanda de electricidad.